Muy buenas noches, jóvenes, estudiantes del curso de Auditoría 1, sean bienvenidos a la clase de hoy. Quiero saludar a este invitado. Gracias, buenas noches, jóvenes. Vamos a continuar con la clase de la unidad número 7 del programa del curso. Y esa unidad número 7 se llama la utilización del trabajo de terceros. Y aquí está el tema, la unidad número 7. Ustedes pueden ver ahí en pantalla. Utilización del trabajo de terceros. ¿Ya? Esta unidad la inició el licenciado José Renato el día jueves de la semana pasada. Y yo le voy a dar continuidad, pero sin embargo quiero hacer como que dice una síntesis o quiero resaltar aspectos relevantes respecto a esta unidad número 7. Si lo analizamos, yo quisiera interactuar con ustedes, quisiera platicar y conversar con ustedes, que no sea esta una monotonía, jóvenes, que no sea solamente su servidor el que está hablando, sino que quiero compartir, que charlemos, que platiquemos, y de eso se trata. Cuando se habla de la utilización del trabajo de terceros, se le está diciendo al auditor externo, quien es contratado por una compañía para hacer una auditoría de estados financieros, jóvenes, cuyo objetivo es la emisión de una opinión. Entonces, le está diciendo esta norma 600, que el auditor externo puede hacer uso del trabajo de terceros, ¿verdad? Entonces, esto está desde el punto de vista de la auditoría externa de estados financieros. Recuérdense muy bien, jóvenes, y acá yo quiero partir de este punto, que el auditor, una firma de auditoría en Guatemala es contratada por una empresa cualquiera, ya sea en Guatemala o en cualquier parte del mundo, pero toda empresa, cuando contrata una firma de auditoría, es con el único objetivo de que el auditor realice la auditoría de los estados financieros y emita un informe de auditoría que contiene la opinión o el dictamen de él. Esto recalcando lo que dice la NIA 200, ¿verdad? Objetivos globales de una auditoría. Es justamente la emisión de una opinión sobre los estados financieros. Bajo este punto de vista, bajo este objetivo del auditor externo de auditar los estados financieros y emitir un informe que contiene la opinión del auditor, la NIA 600 y la NIA 610 y la 620 le dicen al auditor externo que él puede hacer uso del trabajo de terceros. Y esos terceros, vamos a ver, ¿quiénes son esos terceros, jóvenes? Hago la pregunta. ¿Quiénes son esos terceros? Son 3. Los auditores, Nick. Muy bien, Diego. Otros auditores. Muy bien, los otros auditores. Pero ¿quiénes son esos otros auditores, Diego? El auditor de componentes. Vamos a ver, Carlos, disculpe, no lo escuché. El auditor de componentes. El auditor de componentes. Muy bien. Muy bien. Creo que también otro socio del encargo, Nick. Otro socio de la firma. Otro socio de la firma, no, porque ese no es tercero, porque ese forma parte de la firma, no es tercero. El auditor de componentes sí. Pero otro socio de la firma no, porque es parte de la firma, no es un tercero. Entonces, acá, esta unidad, mis estimados estudiantes, trata de 3 aspectos relevantes. Recalco, enfatizo esa situación, señores. El auditor externo es contratado con el único objetivo de que él emita un informe de auditoría que contenga su opinión, el dictamen, ¿verdad? Ese es con base en la NIA 200. Pero para llegar
para llegar a poder emitir un dictamen, el auditor externo debe cumplir con todo un proceso metodológico de auditoría, ¿verdad? Pero en todo ese proceso metodológico, la NIA 600, 610 y 620 le dicen al auditor externo, mira auditor, tú puedes hacer uso del trabajo de terceros cuando sea necesario. Y ese trabajo de terceros son 3. La NIA 600 dice que el auditor externo puede utilizar el trabajo de los auditores de componentes. Ese es uno, que ya muy bien lo dijo Carlos Avendaño. Puede hacer uso del trabajo de auditores de componentes. Segundo, el auditor externo también puede hacer uso del trabajo de los auditores internos cuando existe un departamento de auditor interno en una empresa. Y tercero, el auditor externo puede hacer uso del trabajo de un especialista, de un experto del auditor. Son 3. Hacer uso del trabajo de componentes son hacer un uso del trabajo de los auditores internos y hacer uso del trabajo de un experto. Eso le permite la NIA al auditor externo. Ahora bien, habiendo comentado, la NIA 600 habla sobre el trabajo de los auditores de componentes. Aquí está la NIA 600. Consideraciones especiales, auditoría de estados financieros de grupos, incluido el trabajo de auditores de componentes. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver, yo quisiera la opinión de mis estimados estudiantes acá, porque el licenciado José Renato ya lo explicó el día jueves. Entonces quisiera que platiquemos y conversemos, porque el objetivo de la clase de hoy es reforzar y aclarar y dejar un poquito más amplia o más claro el concepto de esta unidad número 7, el uso del trabajo de terceros. Ahora bien, ¿de qué se trata entonces cuando el auditor externo debe o puede hacer uso del trabajo de los auditores del componente, jóvenes? Pregunto. Buenas noches, Lick. Muy buenas noches, Ana Beatriz. Yo en lo personal creo que es como para enriquecer el dictamen del que el auditor va a emitir. Para enriquecer el dictamen del auditor. Sí. Sí, en parte tiene razón, pero quizás no es el objetivo principal. No es el objetivo principal. Pero gracias, Ana Beatriz. Pero sí, de todas formas, enriquece el trabajo, pero más que enriquecer, quizás es eficientar el trabajo del auditor externo. Pero su opinión es válida, Ana Beatriz, es válida su opinión. ¿Qué más pueden decir los demás estudiantes? ¿Qué dice Isabel Pirir? ¿Qué puede comentar usted sobre el uso del trabajo del auditor del componente? Isabel Pirir, ¿puede activar su micrófono, por favor? Lo siento, dice. Bueno, ¿alguien más, jóvenes? No tiene micrófono. ¿Alguien más que quiera? ¿Alguien más que dice José Sunum? ¿Qué dice José Sunum sobre el trabajo de los auditores de componentes? José Sunum, ¿puede activar su micrófono? No. Vamos a ver, Aníbal Rafael Rodríguez. Sí, buenas noches. Buenas noches, Aníbal. Bueno, a lo que yo entiendo es de que, por ejemplo, cuando una auditoría es recurrente y se cambian a las personas que auditan
cierta, cierta empresa, los auditores nuevos, por decir que van a auditar a esta nueva empresa, pueden recurrir a los que ya tuvieron la experiencia de haber auditado esa empresa para hacer consultas. Eso es lo que yo logré entender. Bien. Gracias, Aníbal. Fíjese que no es esa la esencia. Gracias, Aníbal, por su participación. Gracias. ¿Alguien más que... Vamos a ver, yo más que todo para ver si comprendieron lo que el licenciado explicó el jueves. Jóvenes, ¿qué dice Blanca Recinos? ¿Qué dice Blanca Recinos sobre el trabajo sobre la utilización del trabajo de auditores de componentes? No está Bianca o Blanca Recinos. Y Carmen Ramírez, por favor, Carmen Ramírez. Carmen Ramírez puede activar su micrófono y déme. Podría. Buenas noches, Lic. Buenas noches, Carmen. ¿Podrían ser los métodos, Lic, Los métodos. de utilización? Ya. Fíjese que no. Gracias, Carmen, muy amable. No sé si Ronnie quería hablar. Lic, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Perdón, Lic, por no poder responderle. Sí. Que estaba llegando a mi casa, voy de camino. El de usted me consultó el de los componentes, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que ese son como que los encargados de recabar la evidencia suficiente sobre la auditoría, Lic. No. Gracias, José. Bueno, en vista, sí, gracias, José. Gracias por la presentación de todos. Lic, Sí, Carlos Avendaño. fíjese que si no estoy mal, yo entendí que un componente es como un negocio, una compañía asociada con la entidad que se va a auditar. No sé si estoy en lo correcto. Sí. No es tanto, sí. Casi, pero no es tanto, sí, Carlos. Ahorita les voy a explicar. Bueno, muy bien, jóvenes. Esa era mi duda, Lic. Gracias. Gracias. Miren, jóvenes. Cuando se habla para empezar tenemos que entender qué es un componente, porque para empezar ahí tenemos que entender qué es un componente. Y un componente se refiere cuando es un grupo de empresas, jóvenes, es un grupo de compañías, ¿de acuerdo? Y aquí les voy a explicar. Y quiero que tomen nota porque parece ser que no comprendieron la clase del día jueves o no le pusieron atención al licenciado o no pusieron atención a las presentaciones que él leyó. Por eso que yo decidí mejor no leer las presentaciones y mejor explicarles. Miren, jóvenes, componente se refiere cuando es un grupo de compañías. Recuerden que puede ser que hay una casa matriz en Guatemala, la casa matriz está en Guatemala, pero tiene subsidiarias en otros países. Vamos a suponer que hay una subsidiaria en Costa Rica, otra subsidiaria en México, otra subsidiaria en Colombia, pero allá están las subsidiarias, ¿ya? Pero la casa matriz está en Guatemala. Y resulta que la casa matriz en Guatemala contrata a una firma de auditoría en Guatemala para hacerle la auditoría a la casa matriz en Guatemala. Pero desde luego, de que es matriz, quiere decir que la matriz posee participación accionaria en las compañías relacionadas. O sea, eres accionista, la casa matriz es accionista en la subsidiaria en Costa Rica, en México, en Colombia, es accionista. Entonces, cuando es accionista, y más si tiene el control de las acciones, o sea, es mayoritario, bajo normas internacionales de auditoría y de información financiera, principalmente normas internacionales de información financiera, NIF, esos estados financieros se tienen que consolidar, se tienen que unificar estados financieros, ese es por norma. Entonces, si el auditor contratado en Guatemala por la casa matriz, ¿ya? Él únicamente audita la casa matriz, pero cuando se da cuenta
Resulta que es un grupo de compañías y que esas compañías deben ser auditadas también, porque si él va a emitir un informe consolidado, o sea, obviamente él va a emitir la consolidación de estados financieros, es la unión de los estados financieros de la Casa Matriz en Guatemala, más los estados financieros de la subsidiaria de Costa Rica, más los estados financieros de México y más la que está en Colombia. Entonces, se unifican y se consolidan los estados financieros. Pero el auditor es contratado únicamente por la Casa Matriz en Guatemala y él sí tiene evidencia de auditoría de los estados financieros de la matriz en Guatemala. Pero él no tiene evidencia de auditoría de los estados financieros de las subsidiarias que están en Costa Rica, en México y en Colombia, porque él no tiene evidencia. Pero por normas internacionales de información financiera, tiene que emitir un informe consolidado. Entonces, el auditor de hecho tendría obligación de auditar los estados financieros de los componentes. Tenía obligación de auditar los estados financieros de las subsidiarias en México, en Costa Rica y en Colombia. Él tiene la obligación de hacerlo. Pero la NIA 600 le dice al auditor externo: mira, señor auditor, tú puedes hacer uso de la NIA 600 y mira quiénes son los auditores de los componentes allá. ¿Quién es el auditor del componente de Costa Rica? ¿Quién es el auditor del componente en México y el de Colombia? Entonces, comunícate con ellos y pídale sus papeles de trabajo a ellos. Entonces, el auditor le solicita los papeles de trabajo a los auditores de los componentes. Los auditores de componentes son los auditores de las subsidiarias en cada país, que no necesariamente es la misma firma en Guatemala. O sea, Guatemala es auditor únicamente de la Casa Matriz en Guatemala. Pero entonces viene él, para no tener que viajar a cada país e ir a auditar los estados financieros de esos países, él simplemente mantiene comunicación con esos auditores de componentes allá y prácticamente platica, conversa con ellos, les pide información, les pide sus papeles de trabajo, les pide sus informes de auditoría. Entonces el auditor externo de Guatemala lo revisa, lo analiza y lo evalúa si él confía en el trabajo realizado por los auditores de componentes. Entonces el auditor simplemente toma los papeles de trabajo de ellos, toma los informes de auditoría de ellos y es la base para consolidar. O sea, no necesariamente el auditor en Guatemala debe viajar a Costa Rica, a México y a Colombia para auditar esos estados financieros, porque él puede hacer uso del trabajo de los auditores de componentes. No sé si con esto me explico, jóvenes. Lick, tengo una duda. Sí, Carlos Abenay. Esos auditores de componentes también son externos en las subsidiarias, o sea, en sí, claro, países. Sí, son externos. O sea, es como, por ejemplo, en Costa Rica, ellos pueden contratar la subsidiaria en Costa Rica, va a ser la de Guatemala es la matriz, es la empresa A. La que está en Costa Rica es la empresa B. La que está en México es la C y la que está en Colombia es la D de dedo. Son tres, A, B, C, D. En Guatemala es una firma de auditoría en Guatemala, de la Casa Matriz, y en Costa Rica ellos contratan a otra firma allá en Costa Rica, en México contratan la firma en México y en Colombia contratan firma nacional en Colombia, y son auditores independientes, son auditores externos en esos países. Entonces el auditor de Guatemala tiene la obligación de comunicarse con esos auditores de componentes para pedirle que le presten todos sus papeles de trabajo, su metodología de trabajo, su alcance. Entonces el auditor revisa si ese trabajo cumple con las expectativas, si está realizado adecuadamente bajo normas internacionales de auditoría, si fue adecuadamente planificado, si el alcance es razonable, si su metodología es correcta, si sus papeles de trabajo reflejan el alcance, si están preparados técnicamente, si sus informes de auditoría son bien presentados y son razonables. Entonces el auditor confía y toma literalmente como que si él hubiera hecho la auditoría. Pero esta es lo que permite hacer la NIA 600, hacer uso del trabajo de los auditores de componentes. Por eso yo le dije aquí a alguien, no sé quién me mencionó, para hacer más, es para
yo le comenté a Ari, es para hacer más eficiente el trabajo por parte del auditor externo en Guatemala, ¿verdad? Y cualquier auditor en cualquier país del mundo puede hacer uso del trabajo de componentes, ¿verdad? Esto es principalmente cuando son firmas totalmente ajenas, totalmente independientes, o sea, recuerden que en cada país hay varias firmas y cada empresa puede contratar diferente firma. Ahora bien, quiero aclarar, a veces, por ejemplo, recuerden que hay en Guatemala hay una red de firmas, están las Big Four, las 4 firmas más grandes, y entre ellas está, por ejemplo, está la PricewaterhouseCoopers, Price, ¿verdad? Esta firma Price está en todo el mundo, ahí está Price Guatemala, está Price El Salvador, Price Honduras, Price Costa Rica, Price México, Price Estados Unidos, hay Price en todo el mundo. A veces, por cultura, las empresas contratan a la misma red de firmas, o sea, en Guatemala contratan a Price Guatemala, en Costa Rica contratan a la Price Costa Rica y en Colombia contratan siempre es la misma red de firmas a nivel mundial, pero son firmas independientes, pero a la vez todas pertenecen a la misma red. Aunque sean de la misma red, siempre se toman como auditores de componentes, ¿de acuerdo? Siempre. Entonces, esta es en esencia, pues es la esencia de hacer uso del trabajo de auditores de componentes. No sé si con esto yo dejo claro esta parte, jóvenes. Muchas gracias por la aclaración, Lick. ¿Sí? No sé si con eso quedamos claros. Ana Beatriz, Carmen, está también Carmen Ramírez, está José Zunum, Aníbal Rafael, todos los que participaron, ¿verdad? Sí. No sé si con eso estamos claros, jóvenes. Dámosle. ¿Sí? Muchas Sí, gracias. gracias. Sí, Lick. Ese es mi objetivo, realmente dejar claro de qué se trata esta NIA, jóvenes. Ahora bien, voy a leer un par de presentaciones, ¿verdad? Para que tengamos ahí la idea clara. Voy a leer un par de presentaciones. Dice la NIA 600. Consideraciones especiales, auditoría de estados financieros de grupos. Para empezar es de grupos, ¿verdad? Incluido el trabajo de auditores de componentes. Dice las normas, o sea, las NIA, son aplicables a las auditorías de grupos. Esta NIA trata de las consideraciones particulares aplicables a las auditorías de grupo y en concreto a aquellas en las que participan los auditores de los componentes. Cuando un auditor involucre a otros auditores, miren, cuando un auditor involucre a otros auditores en la auditoría de unos estados financieros que no sean los del grupo, o sea, miren, pues, esa es la parte, ¿eh? Eso es cuando no sean del grupo. Esta NIA puede resultar de utilidad para dicho auditor, adaptada en la medida en la que las circunstancias lo requieran. Por ejemplo, un auditor puede pedir a otro auditor que presencie el recuento de las existencias e inspeccione los activos fijos situados en un lugar lejano. Por ejemplo, o sea, esto es, por ejemplo, en Guatemala me contrataron, por ejemplo, la Shell me contrató en Guatemala para hacer la auditoría de sus estados financieros y fíjense que me di cuenta que tienen activos fijos en todo el mundo, ¿verdad? Tienen activos fijos como la Shell está en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, el auditor en Guatemala, para no viajar él a cada país seleccionado, porque obviamente no va a ir a todos los países, simplemente selecciona las más importantes, para no viajar a cada país a hacer auditoría, para hacer inventario o presenciar la existencia física de los activos fijos, para él no ir a México, a Colombia, a Costa Rica, a Panamá, a varios países que él haya seleccionado, simplemente él puede hacer uso de esta NIA y contratar a otros auditores, aunque no sean de grupo, ¿va? Él contrata a otros auditores y esa NIA dice puede ser útil, puede resultar de utilidad para dicho auditor cuando él contrata a otros auditores que no sean los auditores del grupo, o sea, no son auditores de componentes, ¿verdad? Son otros totalmente distintos, pero también puedo aplicar esta NIA. No sé si ahí estamos claros, jóvenes. Los objetivos del auditor son determinar si es adecuado actuar como auditor de estados financieros de grupo. O sea, obviamente el auditor se debe dar cuenta desde la fase de planificación, porque él desde la fase de planificación, él se tuvo que enterar si es un grupo de compañías. Obviamente él no va a cobrar, por ejemplo,
unos honorarios solo para auditar la casa matriz sin tomar en cuenta la auditoría de las subsidiarias, ¿verdad? O sea, él, en principio, desde el principio de la auditoría, desde la evaluación preliminar de riesgo, él se debe enterar cómo está la estructura organizacional, si realmente es un grupo de compañía, ¿no? Porque él no se va a dar cuenta ya cuando está haciendo la auditoría. Híjoles, no me di cuenta, resulta que la empresa es un grupo y no me di cuenta que tenía, entonces ahí sería un grave error, ¿verdad? Porque no se dio cuenta desde el inicio. Ahora, también los objetivos del auditor son si actúa como auditor de los estados financieros del grupo y la comunicación clara con los auditores de los componentes, o sea, sobre cuál es el alcance de ellos, el momento de realización de su trabajo, sobre la información financiera relacionada con los componentes, así como sobre sus hallazgos, ¿de acuerdo? En cuanto a los requerimientos, dice, el socio del encargo del grupo es responsable de la dirección, supervisión y realización del encargo de auditoría del grupo de conformidad con normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, así como de que el informe de auditoría que se emita sea adecuado en las circunstancias. Es decir, jóvenes, no por el simple hecho de que el auditor externo haya utilizado el trabajo de los componentes, de los auditores de componentes, él vaya a eximirse de responsabilidad. El auditor principal, o sea, en Guatemala, él es responsable de su informe de auditoría consolidado, aunque haya utilizado el trabajo de auditores de componentes, pero él es el único responsable. Entonces, para eso él tiene que supervisar y realizar, más que todo, evaluar el trabajo, evaluar el alcance del trabajo de los auditores de componentes para ver si él confía realmente en este trabajo. Si el auditor principal en el proceso de revisión de los papeles de trabajo y los informes de los auditores de componentes se da cuenta que el trabajo es deficiente, se da cuenta que no cumple con el alcance, no cumple con la calidad del trabajo, que no cumple con varios aspectos, el auditor decide mejor no hacer uso del trabajo de ellos, porque ¿para qué? Si el trabajo es deficiente, mejor él decide viajar a cada país, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esta es en sí la esencia de esta NIA 600, jóvenes. No sé si hay, aquí habla sobre la estrategia global de auditoría y el plan de auditoría, o sea, la estrategia se está refiriendo a la planificación del trabajo. El equipo del encargo establecerá una estrategia global de auditoría y desarrollará un plan de auditoría de grupo de conformidad con la NIA 300, o sea, él desde el principio de la auditoría, desde la planificación, él debe darse cuenta si es una auditoría de grupos, y él entonces debe establecer una estrategia global, debe mantener comunicación para desarrollar un buen plan de auditoría con los auditores de componentes, ¿verdad, jóvenes? Entonces, a eso se refiere. Dice, conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos. El auditor debe identificar y valorar los riesgos de corrección material mediante la obtención del conocimiento de la entidad y su entorno, o sea, mediante la evaluación del control interno, ¿verdad? Identificación y valoración de los riesgos de corrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. El equipo de encargo del grupo debe mejorar su conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos, así como de los controles del grupo durante la fase de aceptación o continuidad. Y obtener conocimiento del proceso de consolidación, aquí ya lo vieron, de consolidación, incluía las instrucciones emitidas por la dirección del grupo a los componentes. Muy bien, pero en esencia, ya, y aquí voy a leer esta presentación que me parece importante, aunque el licenciado José Renato ya lo leyó el día jueves de la semana pasada. Dice, conocimiento del auditor de un componente, si el equipo del encargo del grupo prevé solicitar al auditor de un componente que realice un trabajo sobre información financiera del componente, el equipo del encargo del grupo obtendrá conocimiento sobre las siguientes cuestiones. Si el auditor del componente conoce y cumplirá los requerimientos de ética que sean aplicables para la auditoría del grupo y en especial si dicho auditor es independiente. O sea, el auditor principal en Guatemala, jóvenes, debe revisar y evaluar si los auditores de componentes cumplen los requerimientos de ética y cumplen con la independencia, porque si no cumple con requerimientos de ética, no cumple con la independencia, mejor el auditor decide no hacer uso del trabajo de ellos. Igual, si dice evaluar también la competencia del auditor de componentes, si el auditor principal en Guatemala
se da cuenta que los auditores del componente no tienen la competencia, la capacidad, entonces él no puede confiar en el trabajo de ellos, mejor él hace el trabajo como si no existieran auditores de componentes. Si el equipo del encargo del grupo podrá participar en el trabajo del auditor del componente en la medida necesaria para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Muy bien. Pues esto es de aquí, hablamos de importancia activa. Ahora bien, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la utilización del trabajo de los auditores internos. Esto es ya con base en la NIA 610. Ese también es utilización del trabajo de terceros. ¿Quién es ese tercero? Ese son los auditores internos. Muy bien, ¿qué me pueden ustedes platicar respecto a este tema, mis estimados estudiantes? ¿En qué momento o cuándo el auditor externo debe o puede hacer uso del trabajo de los auditores internos, jóvenes, y por qué? Entonces, quiero interacción, jóvenes. Yo quisiera que sea amena esta clase, que participen ustedes, porque de ustedes depende, de veras, de ustedes depende. Por favor, escucho opiniones. Licenciado, Dice Carlos Avendaño. yo pienso que es importante que el auditor externo o independiente use el trabajo de auditoría interna, porque pues ellos pertenecen a la organización y conocen la estructura de la entidad, la naturaleza de ella, y constantemente pues están aplicando procedimientos de control de calidad, ¿verdad? Para saber cómo está la empresa. Es cierto. Sí tiene razón, Carlos Avendaño. Gracias. Sí tiene razón en parte, pero quizás no es la esencia, pero sí tiene razón en parte. ¿Qué más dicen los compañeros? ¿Qué dice Daniel Armando Franco? Yo la verdad le iba a decir casi que lo mismo que el compañero, de que utilizaría más lo del auditor interno, por lo mismo de que él conoce los procedimientos que se llevan a cabo en la empresa, y porque como de por sí el auditor interno, o al menos yo tengo ese concepto de que ellos están ahí para tener como que un constante control sobre el nivel operativo, ¿va? Más que nada lo operacional de la empresa, entonces ellos deben de saber más que nada los procedimientos. Gracias, Daniel, muy amable. Sí, es muy importante lo que usted dijo. Los auditores internos tienen un control de los procesos de operación, pero ahorita les voy a comentar un poquito sobre esto. Muy bien. ¿Qué dice alguien más que quiera opinar antes de... ¿Alguien más, jóvenes? Muy bien, si no hay... Entonces, pues, parece ser que no mucho pusieron atención el juez con el licenciado José Renato, ¿no? Realmente el licenciado ya explicó esto, jóvenes. Muy bien. Para empezar, tenemos que tener bien claro cuál es el objetivo de la auditoría externa, del auditor externo, ¿verdad? Y ya lo dije al principio de la clase. El objetivo por el cual el auditor externo es contratado por una empresa es para revisar y auditar sus estados financieros y luego emitir un informe de auditoría que contenga la opinión del auditor. Ese es el objetivo principal. Obviamente, para poder emitir una opinión, que es el producto final del trabajo del auditor externo, él debe cumplir con las 4 fases de la auditoría, con las 4 etapas de la auditoría. La primera fase es la planificación del trabajo, y de ahí viene la ejecución, supervisión, control de calidad y luego el informe de auditoría, el producto final. Pero en la primera fase, que yo estoy hablando de planificación del trabajo, como parte de la planificación, y recuerden que la planificación es el desarrollo de una estrategia global de auditoría, el desarrollo de una estrategia global de trabajo. Para que el auditor externo pueda desarrollar su estrategia global de trabajo, él debe entender el entorno de la entidad mediante la evaluación del control interno, la NIA 315. ¿Por qué? Porque el auditor externo
evalúa el control interno relevante para la auditoría con el único objetivo de determinar si el control interno es confiable o no, porque eso le va a servir al auditor externo para poder decir si los estados financieros contienen algún margen de error material, ya sea por fraude o por error, alguna incorrección material. Pero lo que voy es que el auditor externo toda la vida debe evaluar el control interno como parte de su planificación de auditoría. ¿Y qué es el control interno, jóvenes? El control interno son las políticas, son los procedimientos de control, los métodos de trabajo, los procesos de operación, como muy bien lo decía Daniel, son los procesos de operación. Prácticamente, jóvenes, el control interno es en sí el bastión, el fundamento de la eficiencia operativa de una compañía. Cuando una empresa tiene un buen control interno, se confía en los estados financieros. Cuando hay una deficiente o carencia de control, obviamente no se deposita confianza en la información financiera. Entonces, el auditor externo, él debe evaluar el control interno, y eso fue lo que vieron ustedes en la unidad anterior, cuando se vieron los cuestionarios de control interno. Hay 3 métodos de evaluación de control interno: cuestionario, flujogramación o el método descriptivo narrativo. Pero de todas formas, el auditor evalúa el control interno relevante para la auditoría, ¿de acuerdo? Esa es como parte de su planificación del trabajo. Ahora bien, ¿cuál es la función de la auditoría interna, jóvenes? ¿Cuál es el alcance de la auditoría interna? ¿Cuál es el rol del auditor interno? ¿Cuál es el quehacer del auditor interno? Jóvenes, pregunto aquí a los estudiantes, que no sea Daniel, que no sea Carlos Avendaño. ¿Cuál creen ustedes que es el rol del auditor interno? ¿Cuál es la función principal del auditor interno en una empresa, jóvenes? Escucho opiniones. No. Lick, tal vez la identificar todas las políticas internas que hayan y los procedimientos que estén definidos por la organización. Gracias, Diego. Sí, en parte es porque es lo que se habló, es control interno, ¿no? Es determinar las políticas de organización, definir los procesos, controles. O sea, ¿cuál es el rol del auditor interno? Yo ya hablé qué hace el auditor externo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace el auditor interno? Obviamente el auditor interno, con su mismo nombre lo indica, él permanece internamente en la empresa, él es contratado por la empresa y él pertenece a la empresa, es interno, ¿verdad? Pero la función de la auditoría interna es evaluar o monitorear constantemente el adecuado funcionamiento del sistema de control interno. El auditor interno lo que hace es revisar el control interno, identifica los riesgos, valora los riesgos, recomienda la implementación de procedimientos, de procesos de control, pero está revisando, evaluando y monitoreando constantemente el control interno, el auditor interno, ¿no? Esa es su función, evaluando procesos, evaluando políticas, evaluando procedimientos, haciendo pruebas de control, en dónde están las fallas, pero eso es en sí la esencia del auditor interno, genera valor en una empresa, realmente es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta para generar valor, pero más que todo enfocada hacia la operación, hacia los controles, para buscar la eficiencia operacional, la eficiencia administrativa. Ese es el alcance del auditor interno, evaluar el control interno. Ahora bien, como el auditor externo, como parte de su trabajo, el externo, ¿verdad? Como parte de su trabajo y como parte de la planificación, él debe evaluar el control interno. Si el auditor externo se da cuenta que en la empresa existe un departamento de auditoría interna, entonces él, con base en la NIA 610, puede hacer uso del trabajo de los auditores internos para pedirle sus papeles, pedirle el plan de trabajo. O sea, él se reúne con el auditor interno, le solicita sus papeles de trabajo, le solicita su planificación de auditoría interna, le solicita sus informes de auditoría interna, sus alcances, su metodología de trabajo. Entonces, el auditor externo evalúa el trabajo de los auditores internos y si a su parecer, si a su juicio,
él confía en el trabajo de los auditores internos, entonces él decide utilizar el trabajo de ellos. Entonces, en lugar de que el auditor externo evalúe el control interno, mejor utilicen la evaluación del control interno que ya hicieron los auditores internos, ¿verdad? ¿Ya? Para entonces no duplicar el trabajo. Entonces, de esa manera se eficienta el trabajo del auditor externo porque él está haciendo uso del trabajo de los auditores internos. Entonces, eso reduce el alcance, reduce el trabajo del auditor externo. No sé si esta es la esencia de esta NIA 610, jóvenes. No sé si si quedó claro esta parte antes de leer algunas presentaciones. Mejor, la verdad que se mantiene muy silencio. O sea, yo no sé si realmente... Lick, perdone. Sí, a la hora. Fíjese que yo estaba leyendo, y no sé si estoy mal, pero yo vi que ahí decía de que el auditor externo puede como que evaluar lo que hizo la auditoría interna, Sí. como que diciéndoles que ellos hagan como que un proceso y ellos lo observan o algo así. Yo estaba leyendo así, no sé si leí mal también. Sí, en parte, porque el auditor externo lo que puede hacer, él puede pedirle sus papeles de trabajo, sus informes de auditoría, pero también le puede decir, o sea, el externo le puede decir al interno que vaya a evaluar ciertos procesos, y lo puede hacer bajo la supervisión del auditor externo, ¿verdad? Sí lo puede hacer. Por eso él hace uso del trabajo de ellos, ¿de acuerdo? Es que porque decían en definiciones, decía ayuda directa, utilización de auditores internos para la aplicación de procedimientos de auditoría bajo la supervisión y revisión del auditor. Entonces yo interpreté así. Exactamente. Muy bien. Yo puedo delegar en él ciertos alcances de trabajo bajo mi supervisión, o sea, se convierten en mis asistentes, ¿verdad? Pero todavía existe una adecuada comunicación. Muy bien, entonces, habiendo explicado esto, jóvenes, acá les puedo comentar qué dice la NIA 610 respecto a los auditores internos. Y dice, esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor externo cuando utiliza el trabajo de los auditores internos. Esto incluye la utilización del trabajo de la función de auditor interno para la obtención de evidencia de auditoría. ¿Cuál es esa función de auditor interno? Es evaluar el adecuado funcionamiento del control interno. Ellos también hacen pruebas de control, hacen algunas pruebas de procesos. Entonces, el auditor externo utiliza el trabajo de ellos y para obtener evidencia suficiente de auditoría por parte del auditor externo. Dice también, también dice que el auditor externo utiliza el trabajo de los auditores internos para la utilización de la ayuda, esa utilización de la ayuda directa de los auditores internos bajo la dirección, supervisión y control y revisión del auditor externo. O sea, es decir, yo los puedo utilizar a ellos como mis asistentes. Yo les digo, miren, necesito que me ayuden ustedes a hacer cierta revisión bajo mi supervisión. Entonces, y eso es permitido bajo la NIA 610. No es, alguien le puede decir, mire, pero yo no soy su jefe, pero usted no es mi jefe para que me delegue el trabajo. Si yo pertenezco a la empresa y la empresa me paga a mí, pero por ello, disculpe, hay una norma internacional de auditoría donde me permite a mí hacer uso del trabajo de usted y inclusive yo lo puedo utilizar a mí como mi ayudante, esa, la utilización de la ayuda directa de los auditores internos, ¿verdad? Exacto. Ahora bien, muchas entidades establecen funciones de auditoría interna como parte de sus estructuras de control interno y de gobierno. O sea, esas, obviamente, hay estructuras de gobierno, estructuras de control, estructuras organizativas en donde tienen una buena división de auditoría interna. O sea, y va a depender también del tamaño de empresa, jóvenes. Hay empresas en donde el auditor interno es una sola persona. Hay empresas en donde el auditor externo son 40, el auditor interno son 40 el equipo de trabajo. O sea, es como por ejemplo, lo que hablamos del operador de tiendas, lo que es país, lo que es solo el equipo de auditoría ahí, la Pepsi, por ejemplo, son más de 30 auditores internos del equipo. Entonces, pero hay empresas donde el auditor interno es una sola persona, ¿verdad? Entonces, pero va a depender, o sea, aquí como dices, la segunda viñeta, dependiendo de si el estatus de la organización y las políticas y procedimientos relevantes de la función de auditoría interna sustentan adecuadamente su objetividad y grado de competencia, así como si aplica un enfoque sistemático y disciplinado, es posible que el auditor externo pueda utilizar el trabajo de la función de auditoría interna de modo constructivo y complementario. O sea, acá, jóvenes, acá
Acá, como vemos en esta presentación, en la primera, quizá me salté esa primera, dice que muchas entidades establecen funciones de auditoría interno como parte de su estructura de control de gobierno, pero los objetivos y el alcance de la función de auditoría interna, la naturaleza de sus responsabilidades y de su estatus, va a incluir su autoridad y su rendición de cuentas, varían ampliamente y dependen de la dimensión, va a depender del tamaño de la empresa. Por eso aquí depende del tamaño. Si es una empresa pequeña, el auditor interno es una sola persona. Si el auditor interno, si la empresa es grande, a veces son 2, 3, 4, 5, y si es mega empresa, son hasta 15, 20. Los bancos, por ejemplo, tienen un equipo de auditor interno, son más de 50 en un banco, ¿verdad? Entonces va a depender de la dimensión y de la estructura de la empresa, así como de sus requerimientos de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad. Ahora, aquí viendo esta segunda viñeta, dependiendo de si el estatus en la organización y las políticas y procedimientos relevantes de la función de auditor interna sustentan adecuadamente su objetividad. O sea, el auditor interno tiene que evaluar si los auditores internos cumplen con la objetividad y con la independencia principalmente, ¿ya? Y con la competencia también, si tienen la competencia, si tienen la capacidad, porque si el auditor externo se da cuenta que los auditores internos no son objetivos, no son independientes, no tienen competencia, no tienen conocimiento técnico, son deficientes, entonces el auditor externo decide no hacer uso del trabajo de los auditores internos, porque no confía, ¿verdad? ¿De acuerdo? La responsabilidad del auditor externo respecto a la auditoría. Acá, el único responsable de la auditoría de los estados financieros y de la opinión es el auditor externo. Él es el único responsable, aunque yo haya utilizado el trabajo de los auditores internos, no por el simple hecho de que yo utilicé el trabajo de los internos, me voy a eximirme de responsabilidad, no. Yo soy el total y el único responsable de mi informe, de mi dictamen, aunque haya hecho uso del trabajo de auditores internos. Es de lo que trata esta NIA. Dice, y esto, aunque puedan aplicar procedimientos de auditoría similares a los que aplica el auditor externo, ni la función de auditoría interna, ni los auditores internos son independientes de la entidad, tal como lo requiere la NIA 12. O sea, fíjese que los auditores internos tienen una debilidad, porque muchas veces la independencia de ellos está muy cuestionada. Desde luego que los auditores internos reciben un salario de la empresa, organizacionalmente dependen de la empresa, entonces como que si se pierde un poco la objetividad y la independencia, ¿verdad? Entonces el auditor externo debe tomar en cuenta esta condición de los auditores internos, ¿verdad? Si el auditor externo se da cuenta que los internos tienen debilidad en cuanto a cumplir con independencia, con objetividad, entonces el auditor externo mejor decide no hacer uso del trabajo de los auditores internos. Dice, cuando la entidad dispone de una función de auditoría interna y el auditor externo tiene previsto utilizar el trabajo de la función de auditoría interna para modificar la naturaleza o el momento de realización de los procedimientos de auditoría a aplicar directamente por él o para reducir la extensión o utilizar la ayuda directa de los auditores internos, los objetivos del auditor externo son: ¿cuál es el objetivo del auditor externo? Es determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos y, en caso afirmativo, las áreas en las que puede utilizar y la extensión de dicha utilización. O sea, tampoco el auditor externo va a utilizar todas las áreas del auditor interno. O sea, el externo decide qué áreas puede utilizar del auditor interno, ¿verdad? Una vez determinada esa cuestión, en caso de utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines de auditoría. El auditor externo revisa y evalúa si el trabajo realizado por los externos es adecuado para efectos de mi auditoría o no, o para los fines de mi auditoría. Y en caso de utilizar la ayuda directa a los auditores internos, supervisar el trabajo de ellos. O sea, cuando yo les voy a decir a ellos que me ayuden, entonces yo debo supervisar directamente el trabajo realizado por ellos. O sea, se convierte como un asistente más mío, ¿verdad? Como parte de los requerimientos, dice, determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha utilización. Dice, eso es importante. Determinar si se puede utilizar o no el trabajo de la función de auditoría, las áreas que se puede emplear y la extensión, ¿verdad? Evaluación de la función de auditoría interna. El auditor externo determinará
si el trabajo de la función de auditoría interna puede ser utilizado para fines de la auditoría, evaluando lo siguiente: el grado en que el estatus de la organización, así como las políticas y procedimientos relevantes, sustentan la objetividad de los auditores internos. Primero, si son objetivos, si se cumple con la competencia, si tienen conocimiento técnico, si tienen la capacidad profesional, y si la función de auditoría interna aplica un enfoque sistemático y disciplinado, incluido un control de calidad. O sea, si cumple con la independencia, si cumple con la objetividad, si tienen competencia, tienen capacidad, tienen conocimiento y cumple con el requerimiento de control de calidad, entonces el auditor interno decide utilizar el trabajo de ellos. De lo contrario, es mejor no utilizar el trabajo realizado por ellos. No sé si hasta en este momento está claro lo que estoy hablando, jóvenes. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Nada. Pues yo lo veo, lo siento bastante claro, Lick. Gracias Samuel, muy amable, gracias. La utilización del... Sí. Que creo que en la evaluación, ¿verdad? Se verifica si realmente se cumplen los estándares adecuados a la calidad de lo que el auditor externo necesita, ¿verdad? Sí, gracias Samuel, gracias, dice Ana de León también. Muy bien, entonces continuando con esto, porque la idea hoy es como que dice enfatizar un poco sobre lo que ya se comentó el día jueves, sobre el uso de auditores de componentes y de auditoría interna. Muy bien, solo quiero ver algo. La utilización del trabajo de la función de auditoría interna, dice: si el auditor externo tiene previsto utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, discutirá con dicha función, a efectos de la coordinación de sus respectivas actividades, la utilización prevista de su trabajo. O sea, eso sí, yo voy a utilizar a ellos como ayudantes, ¿verdad? Y si el auditor externo leerá los informes de la función relativos al trabajo que tiene previsto utilizar con la finalidad de obtener conocimientos sobre la naturaleza y el alcance de los procedimientos de auditoría aplicados por dicha función de auditoría interna, así como de sus correspondientes hallazgos. Es decir, que el auditor debe solicitar y revisar los informes de auditoría interna y ponerle atención a las áreas de trabajado por ellos, la función de ellos, para efectos de mi auditoría externa. Si, por ejemplo, yo considero que mi auditoría externa, las áreas más importantes van a ser el de inventarios, el de costo y el de ventas y clientes, entonces me interesa a mí ir a leer el informe, qué dicen los auditores internos respecto a inventarios, respecto a costos, respecto a clientes, respecto a ventas. Entonces, esto es lo que trata es, o sea, qué información va a ser útil para mí como auditor externo utilizar el trabajo de la función de auditoría interna. No necesariamente debo utilizar todo el trabajo realizado por ellos. Determinar si se puede utilizar la ayuda directa o no, esto ya, yo puedo decir si puedo utilizarlos a ellos como ayuda o no, o simplemente si yo me di cuenta que no tienen conocimiento, no tienen la capacidad, no tienen la competencia para hacer el trabajo, simplemente deseo no hacer uso del trabajo de ellos, ¿verdad? La utilización de la ayuda directa con los auditores internos, previa a la utilización del trabajo, previa a la utilización de la ayuda directa de los auditores internos para los fines de auditoría, el auditor externo obtendrá un acuerdo escrito de un representante autorizado de la entidad relativo a que se permitirá a los auditores internos seguir instrucciones del auditor externo y que a la entidad no intervendrá en el trabajo que el auditor interno realice para el auditor externo. Es decir, si yo utilizo a los auditores internos como ayudantes, es mejor hacer un acuerdo por escrito con la administración de la empresa, haciendo ver que ellos deben colaborar con la auditoría externa, realizando el trabajo que se les delega a ellos, para no existir malos entendidos. Porque podría ser que si no existe un acuerdo por escrito con la administración de la empresa, puede ser que los auditores internos se nieguen a proporcionar ayuda y si no hay un documento, o sea, y como ellos están en su derecho porque son internos, el auditor externo no es jefe de ellos, ¿verdad? Pero sí puede utilizar la ayuda previo consentimiento por escrito de los representantes de la administración de la compañía. También el auditor obtendrá un acuerdo escrito en los auditores internos relativo a que mantendrá la confidencialidad. O sea, si
Si el auditor externo delega cierto trabajo a los auditores internos, recuerde que los auditores externos están obligados a cumplir con las normas de confidencialidad, es parte de los requerimientos de ética, ¿verdad? Parte de los principios fundamentales. Entonces, yo debo de poner bien claro con los auditores internos, cuando yo voy a hacer uso del trabajo de ellos, o cuando yo los voy a utilizar a ellos como ayudantes, de cumplir estrictamente con la confidencialidad, es decir, que no sale información ni ahí, ni en ningún, o sea, no hay fuga de información, porque ellos deben de guardar confidencialidad, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones del auditor externo, y que le informarán de cualquier amenaza de objetividad. La documentación, obviamente, si el auditor externo utiliza el trabajo de la función de auditor interno, incluirá la siguiente documentación, que la evaluación de si el estatus de la función de la organización y las políticas y procedimientos relevantes sustentan adecuadamente la objetividad de los auditores internos. O sea, yo debo hacer un papel de trabajo en el cual describa si el estatus de la función en la organización y las políticas del auditor interno son objetivos o no. Y debo dejar por escrito también todo lo relacionado con la competencia y capacidad y el conocimiento de ellos. Y también debo dejar por escrito si la función de auditor interna aplica un enfoque sistemático y disciplinado, incluido su control de calidad. O sea, pero si el auditor externo se dio cuenta que no cumple el control de calidad, que el trabajo no lo realiza con un enfoque sistemático y disciplinado, entonces simplemente el auditor externo decide no hacer uso del trabajo de los auditores internos, ¿verdad? ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Prácticamente aquí nos corresponde el próximo día de clase estudiar y analizar la NIA 620, y es respecto a la utilización del trabajo de un experto, del auditor. Ahí es un experto, un especialista, ¿verdad? Que también la NIA 620 sí le permite al auditor hacer uso del trabajo de un experto o de un especialista. Pero mientras tanto, hoy me quedé con ustedes. El objetivo era repasar, el objetivo era como hacer un poquito de más énfasis, el objetivo era más que todo con el objetivo de hacer un resumen, más que todo una síntesis o una breve descripción, y dejar bien claro qué es un auditor de componente, qué es un auditor interno y qué es un auditor, el uso de un especialista. Pero el objetivo, hoy se lo vimos dos, el uso del trabajo de auditor de componente y el uso del trabajo del auditor interno. Entonces, con esto nos quedamos hasta el día de hoy, y el próximo día de clase, entonces vamos a ver la NIA 620 relacionado con el uso de un experto del auditor. No sé si por el momento tienen ustedes algún comentario que hacer, alguna duda, jóvenes, con todo gusto. Gracias por las aclaraciones, licenciado. Sí, estamos ahí. Muy bien, jóvenes, así que si no hay ninguna otra pregunta, si no hay ninguna otra consulta, pues damos por finalizada la clase entonces. Y entonces nos vemos el próximo día de clase, que es el día jueves, ¿verdad? Así que la pasen bien, que descansen, que tengan buena noche, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Pues sí, ¿qué vamos a comer? Ah, entonces Nicole lo va a hacer.